¿Qué tal? Muy buenas. Nos situamos en la Sierra Norte de Sevilla, en un tranquilo pueblo de unos 7.000 habitantes, Burguillos. Tranquilo hasta que se ha sabido que un fondo buitre ha llegado a ese municipio. Soy Irene Ramos y me atiende a esta hora Marcos Peña, que es profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Loyola. Profesor, bienvenido a COPE Sevilla. Hola, ¿qué tal? Encantado, buenos días. Decía yo que era un pueblo tranquilo hasta que ha llegado un fondo buitre para revolucionar ese pequeño municipio de 7.000 habitantes. ¿Qué luz nos podría arrojar sobre todo este asunto? Bueno, pues en principio tenemos que decir que no es algo excepcional. Y en este caso, en el caso de Burguillo, ha sido una sociedad mercantil la que ha entrado en concurso y un fondo pues ha llegado y ha comprado el crédito que estaba vigente a través del procedimiento, lo ha permitido su señoría de lo mercantil y por lo tanto pues una deuda muy grande la ha comprado por una deuda más pequeña. En este caso los ayuntamientos no actúan, salvo determinados límites, desde el punto de vista del derecho público, es decir, desde la protección que le pueda dar la legislación administrativa, sino que se someten a la legislación privada. Y en este caso, pues prima, no sé si por suerte o por desgracia, el interés de los acreedores. Y esto es algo que ocurre con cierta frecuencia como consecuencia de la descentralización y de la huida del derecho administrativo que han padecido nuestras administraciones cuando han creado estas estructuras de carácter privado. Digamos que cuando uno oye hablar de un fondo buitre, la verdad es que cuando menos se asusta. La deuda a partir de ahora la reclama ese fondo buitre. ¿Qué podríamos explicar a los que no conozcan cómo funciona ese fondo buitre? Bueno, el fondo lo que trata es de comprar una deuda grande a un precio pequeño. Esto en las cesiones de crédito y la compra de crédito, realmente, para que nos puedan entender, es un contrato de compra-venta que en vez de comprar una zapatilla se compra un crédito, es decir, un derecho frente a terceros. En este caso tiene un derecho que tiene un montante cuantitativo frente al ayuntamiento y tendrá varios problemas para poder satisfacer la deuda. En primer lugar, el ayuntamiento, permítaseme la expresión, no se puede desnudar frente a un acreedor. Un ayuntamiento no es Mercadona, por ejemplo, o no es el Corte Inglés. Actúa sujeto a la Constitución y a una serie de fines protegidos por el ordenamiento jurídico, sea un fondo norteamericano o sea un fondo de Chiclana. Da exactamente igual. Las administraciones están protegidas por nuestra Constitución o nuestro derecho público. Por lo tanto, la deuda tendrá que ser cumplida de acuerdo a esos requisitos. Y por lo tanto, habrá bienes que sean inembargables. Habrá formas de pago que no puedan ser inmediatas porque el ayuntamiento tiene que seguir dando servicios públicos, tiene que seguir prestando y haciendo políticas públicas porque hay una norma fundamental en nuestro ordenamiento jurídico que así se lo exige, que es la Constitución. Por lo tanto, el fondo como entidad privada, como institución colectiva que es, y así lo define nuestra legislación, tendrá que someterse a algo que es superior a su interés, que es el derecho público, el derecho administrativo y el derecho constitucional. Claro, porque ahí la pregunta que se hace todo el mundo en el pueblo es ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo me va a afectar a mí como vecino de Burguillos? En principio, no tiene por qué afectarle de una manera directa. Es verdad que el ayuntamiento, como consecuencia de una deuda que ha tenido que asumir por determinadas cuestiones, pues tendrá que hacer su regularización en cuanto a ingresos y gastos. Pero, por otra parte, no. Se habrán embargado bienes patrimoniales, es decir, bienes privativos que tenga el ayuntamiento y que, por lo tanto, el fondo se lo pueda quedar. No puede, por supuesto, pues embargar ningún bien, ninguna cuenta que sea considerada de dominio público, es decir, que esté afecto a un uso público o a un servicio público, y el resto que sean que sean solares o sean bienes de carácter patrimonial, es decir, privativos, pues se lo quedará el propio fondo y le tendrá que dar el fin que considere. Eso sí, el fondo comprará un solar y querrá decir, oiga, pues yo quiero aquí poner un suelo o una edificación logística o tal, pues a lo mejor no puede, porque ese solar está sometido a un instrumento de ordenación, que en las ciudades lo tenemos, que se llaman planes generales o bien normas subsidiarias, si no lo tenemos, que también están por encima de los intereses particulares, sea un fondo de inversión o sea un particular. Por lo tanto, el fondo
habrá considerado, y así lo habrán considerado sus asesores, que es una ganga, y por lo tanto habrá dicho, oiga, pues una deuda de 27 la puedo comprar por 7, pero eso no significa que mañana esté en la puerta diciendo, oiga, ustedes dentro de tanto tiempo me tienen que pagar esto, porque si no, pues mire usted, que sepa usted que su acreedor tiene una serie de peculiaridades y de particularidades que no lo hacen como un vecino común, sino que tiene que dar servicios públicos y por lo tanto requiere tener pues dinero y tiene que tener presupuesto para hacerlo. El resto, pues como cualquier otro acreedor, pues tendrá que someterse a lo que le diga, pues en este caso el que le exige la deuda, y en este caso es el fondo. Pero a la ciudadanía, los vecinos, no tienen por qué verse afectados de manera directísima por este fondo. El patrimonio del consistorio, sí, pero el vecino no tiene por qué. Claro, pero el patrimonio del consistorio, a partir de ahora, que estaría en manos de ese fondo buitre, deja de poder usarse para a lo mejor proyectos o servicios que estaban planificados a largo plazo. Eso sí, es decir, siempre y cuando no estemos hablando de un bien de dominio público. Si estamos hablando de un solar que lo tenía el ayuntamiento, estamos hablando de solares que había cultivos, por ejemplo, que es un bien patrimonial, pues entonces pues no lo tendrán. Otros bienes patrimoniales, un piso o cualquier otro bien que pudiera tener y que pudiera estar afecto a esa entidad privada mercantil, que es la que quebró y por lo tanto pues estaba sujeto a su propio patrimonio, se lo habrá quedado, pues por supuesto, el fondo y le dará el fin que considere. Pero insisto, el fin que considere en un municipio no es lo que yo quiera. Es decir, si yo me quedo con una parcela y yo quiero alterar su uso, ahora me tengo que someter al derecho urbanístico. Es decir, si la parcela tiene asignadas determinados usos o bien tiene determinadas cuestiones, pues tendré que someterme. Que no, bueno, pues entonces podré edificar lo que considere oportuno. Es decir, que el fondo no podrá ser lo que le dé la real gana, hablando en plata. Exacto, que el fondo también está sometido a nuestro ordenamiento jurídico. Sí, sin duda, y sobre todo cuando se hace de un patrimonio tan grande. Lo principal es que el fondo tendrá que sentarse con el ayuntamiento para una quita. Esto es algo que considero yo, teniendo en cuenta que Burguillos no estamos hablando de Barcelona o de Madrid. Es decir, tú al final lo que quieres es que te paguen, y es mejor que te paguen poco que no te paguen nada. Y por lo tanto, si yo fuese el asesor, le diría, siéntese y haga una quita y espera, porque si no, le va a salir barba. Estupendo. Marcos Peña, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Loyola. Muchísimas gracias por esas aclaraciones. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido todo. Aquí lo dejamos de momento. Sigue adelante el Mediodía COPE.